Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Es un placer, es una bendición encontrarnos por este medio y juntos disfrutar de las riquezas y la bendición de la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios, que es el alimento que Dios nos ha provisto para que nos sostengamos en medio de los tiempos, en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Voy a comenzar leyendo un salmo. Los salmos siempre es una maravilla porque nos preparan para adorar a Dios, para estar en la presencia de Dios, disponen nuestro corazón, ¿verdad? De hecho, sabemos que los salmos es casi un manual de oración y de adoración al Señor. Entonces quisiera que leyéramos el Salmo 16, una bienvenida a los que ya se conectaron, a los que se van conectando de camino, ¿verdad? Salmo 16 es un salmo precioso, dice así. Si usted lo tiene ahí, qué bendición que pueda abrir su Biblia. Un saludo a las familias que se están reuniendo juntas para escuchar la palabra de Dios. Salmo 16 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Escuche, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es en la presencia de Dios donde nosotros tenemos verdaderamente plenitud de gozo y las delicias de Dios, las delicias de la presencia de Dios. Vamos a orar poniendo este momento en las manos del Señor, gloria a Dios. Señor, levantamos las manos porque es un día más de vida. Como dice ese canto, Señor, un día más para adorarte, un día más para bendecirte, Señor, un día más para estar contigo, Señor. Señor, gracias por la vida que nos has dado, es un regalo tuyo. Gracias, Señor, por nuestros hogares, por el alimento que has puesto sobre nuestra mesa, por la salud que nos brindas, Señor, por el amparo que tenemos, Señor, en ti, por el amparo que tenemos bajo la sombra del Omnipotente, Señor, por el amparo que tenemos, Señor, bajo tu protección divina. Señor, gracias por el Espíritu Santo que está en la casa de mi hermano, de mi hermana, en esa familia aquí presente también, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos enviaste el Espíritu Santo que puede estar en todo lugar, en todo momento, en todo lugar donde hay creyentes reunidos. Por eso dice tu palabra: ¿a dónde oiré de tu Espíritu, Señor? Señor, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, estás en el hogar, en la casa de cada uno de nosotros, Señor. Señor, muchas gracias, Dios, porque, Señor, tú cada día cuidas de nosotros, Señor, nos das lo que necesitamos. Sobre todo, muchas gracias porque en ti encontramos la fortaleza para seguir adelante en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de crisis, Señor. Nosotros te damos las gracias porque en ti, Señor, encontramos las fuerzas que necesitamos, Señor.
Señor, mire en este momento, Dios, a los hermanos que pudieron por alguna razón amanecer hoy indispuestos, tal vez, Señor, un poco enfermos. Toca esos cuerpos, Señor, tú tienes poder, Señor, tú tienes poder. En el nombre de Jesús hay poder, Señor. Toca los cuerpos enfermos, restáuralos, Señor. Señor, esas cuerpos indispuestos, tócalos, restáuralos, Señor. Señor bendito y precioso Dios, Señor. Oramos, Señor, para que tú levantes el ánimo de cada uno de nosotros, Señor. Si alguno ha amanecido, Señor, indispuesto, si alguno ha amanecido, Señor, desanimado, triste, Señor, tú, Dios, vengas a darle fortaleza, Señor. Tú, Dios, vengas a darle poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios de la gloria, Dios todopoderoso, Señor. Levante el ánimo de tu pueblo, levante el ánimo de tus hijos, Señor. Señor, muchas gracias, Jesucristo, porque tú eres el que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Eres quien nos ayudas en todo momento, quien nos dices, no temas porque yo estoy contigo para ayudarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías y nos ayudas y nos das solución para nuestros problemas y nuestras circunstancias difíciles, Señor. Señor, venimos a ti, Señor, en esta mañana, Dios eterno, a beber de tus aguas de salud, de vida eterna, de poder, de restauración, de victoria, de fortaleza. Señor, haz como dice tu palabra, Señor, como aquellos montes del Hermón, Señor, que amanecían llenos de rocío, Señor. Señor, permite que nuestra vida en esta mañana, Señor, oh Dios, reciba el rocío fresco de tu presencia, de la unción divina, de la unción maravillosa de tu Espíritu Santo. Así, Señor, como en el pueblo de Israel, que en medio del calor abrasador del desierto, Señor, tú te manifestabas como una gran columna de nube, Señor. Señor, que expedía vapor de agua, Señor, y los protegía de sus enemigos, pero también los mantenía a ellos frescos, Señor. Y en la noche que hacía frío te manifestabas como una columna de fuego, donde ellos podían sentir el calor de tu presencia en medio de aquel frío del desierto. Sé para nosotros, Señor, en este día la frescura que necesitamos, Señor. Tu nube, tu presencia, tu gloria, Señor, nos dé la frescura que necesitamos, la frescura de nuestro espíritu, de nuestro corazón, Señor, porque sabemos que aún, Señor, aún nuestro cuerpo, Dios eterno, responde al Espíritu, Señor, se sujeta al Espíritu, Señor. Por eso, Dios, pedimos que tu presencia en esta hora, Señor, que tu presencia en esta hora, Señor, sea, Señor, como ese rocío refrescante, Señor, sobre nuestra vida, como esa lluvia, Señor, temprana, Señor, sobre nuestras vidas, refrescándonos, Dios eterno. Sí, Señor, convirtiendo, Señor, si hay sequedad en nuestra vida, convirtiendo la sequedad de nuestra vida, Señor, en manantiales de agua, Señor, eterno. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Señor, si hay hermanos que están pensando en este momento, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué voy a hacer con esta circunstancia? ¿Qué decido, Señor? Dios eterno, que tú les des la sabiduría que están buscando. Pongas en este momento paz en su corazón, Señor. Pongas tranquilidad en su espíritu, Señor. Calmen las tormentas internas que se están levantando, Dios eterno. Y ponga, Señor, paz y la seguridad de que tú vas a dar la respuesta, la seguridad de que tú te vas a revelar y les vas a mostrar, Señor, exactamente qué es lo que tienen que hacer. Muy posiblemente, Señor, sea lo que menos han pensado y tú lo traigas a su mente y a su corazón, aún mientras escuchan la palabra, mientras estamos orando, una vez que termine la predicación. En el momento menos pensado, Señor, si hay paz en el corazón, vendrá esa dirección. Así que da paz, Señor, y la seguridad de que tú darás esa respuesta que necesita el hermano y la hermana, Señor. Oramos, Señor, para que en todo hogar haya paz, Señor. Oramos para que en todo hogar haya tranquilidad, Señor. Dios ponga paz, Señor. Usted sabe, Señor, que en los momentos en que en un hogar se dispone a escuchar la palabra, Señor,
Dios, hay todo tipo de eventos, de distracciones, de accidentes, de dificultades, de todo, Señor. Así que oramos para que, Señor, todo ese ambiente que propicia muchas veces el enemigo para entretener, para distraer, usted, Dios, tome control de eso, Señor, y lo mantenga todo, Señor, bajo su divino control, bajo su divino poder, con paz, Señor. Señor, que nuestra mente no divague, que nuestro pensamiento esté atento, Señor, atento a la palabra de Dios, Señor, y sírvete, Señor, de este tu siervo para predicar tu palabra y que haya bendición en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios los bendiga, los que se han estado acercando, los que se han conectado. Es un gusto también los que ponen ahí sus nombres, verles, qué bueno, qué bendición saber que siempre están con disposición de escuchar la palabra de Dios. A todos nuestros hermanos en todos los hogares, en todas las casas, haya paz y bendición de Dios. En medio, hermanos, de un tiempo de tantas malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos anima y nos da fortaleza. Yo quiero en esta mañana hablarles de lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros es el tema de esta mañana. Y es muy interesante algo que sucede, por lo menos a mí me ha sucedido y necesito venir a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo me ministre. Y a todos nos sucede, hermanos, que cuando estamos atravesando una prueba, una dificultad, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Se nos olvida las bendiciones pasadas, las victorias pasadas, se nos olvida todo porque estamos sumergidos en el momento, en la prueba, en la tribulación. Entonces, en medio de esta situación y además de eso, de las pruebas que ya de por sí cada uno bregamos, puede que se nos esté olvidando esas cosas que sabemos, que conocemos, pero como dijo el apóstol Pablo, para vosotros es seguro que se las repita una y otra vez. Y en medio de sus pruebas personales y de esta prueba del país y esta prueba mundial, nos concentramos, nos sumergimos en esa situación y nos olvidamos de las bendiciones tan grandes que nosotros tenemos como hijos de Dios y de lo que Dios, hermanos, ha hecho por nosotros. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Yo lo invito a que vaya conmigo en la palabra de Efesios capítulo 2. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Le doy tiempito a que busque, mientras tanto yo hago una conexión acá. Efesios capítulo 2. Muy bien. El libro de Efesios capítulo 2, hermanos, tiene uno de los temas sobresalientes en la escritura, en esta epístola a los Efesios, habla, casi que toda la epístola de los Efesios habla de la obra que Dios Padre, de la obra que Dios ha hecho en la vida de nosotros los creyentes por medio de su Hijo Jesucristo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su Hijo. Entonces, vamos a ver la obra que Dios ha hecho por nosotros los creyentes por medio de su Hijo Jesucristo, para el beneficio suyo, para el beneficio mío. En el capítulo 2, que vamos a ver, hermanos, nos habla de esas obras preciosas, de esas obras divinas que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo. La razón por la cual envió a Cristo, hermanos, para bendecir nuestras vidas. Y muchas veces en esta epístola vamos a ver contrastes entre lo que era nuestra vida antes y lo que es nuestra vida ahora, ¿verdad? Lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Veamos ahí el capítulo 2, verso 1. Dice, y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Hermanos, lo primero que Dios hizo por medio de su Hijo amado Jesucristo, para usted y para mí, hermanos, es darnos vida. Dice, nos dio vida y nos dice que esa vida vino cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, porque cuando usted y yo no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, estábamos muertos espiritualmente, no teníamos la vida de Dios en nosotros. Pero Dios ha provisto a su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, el darnos vida, dice. Aun cuando estábamos en los delitos y pecados, ahí llegó el Espíritu Santo a darnos la vida, a darnos la fe, a darnos el nuevo nacimiento, a darnos una vida nueva y plena a través de Cristo Jesús. Ahora, en ese versículo, hermanos, vemos que comienza diciendo, Él os dio. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice a los efesios, Él a ustedes les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Pero en el versículo 5 es muy interesante, porque Él se incluye, dice, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, vemos que primero Él les dice, os dio vida, pero después Él se incluye en el verso 5 y dice, nosotros estábamos muertos, Él se incluye y nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces no hay ningún verdadero creyente, hermanos, que esté exento de haber recibido la vida nueva que Dios promete, hermanos, a través de Cristo Jesús, ¿verdad? También, hermanos, esta vida nueva que Dios nos da, Pablo la describe en este capítulo 2 con 3 palabras, ¿verdad? Vida, resurrección y creación. Vida, resurrección y creación. Son 3 palabras que describen, hermanos, la vida nueva que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados no teníamos la capacidad de disfrutar de Dios, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando Jesucristo entra a nuestros corazones, nos da la capacidad de disfrutar. Tenemos vida, de disfrutar de su presencia. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, en medio de todas estas situaciones y de nuestros problemas y del problema a nivel mundial, nosotros debemos de entender que tenemos una vida espiritual que es fuente de fortaleza, de gozo, de alegría, ¿verdad? Y que esta vida, hermanos, viene a través de tener a Jesucristo en nuestro corazón, y es la vida que Dios nos regala. Esta vida, podríamos decir, hermanos, es similar a cuando Dios hizo a Adán y lo hizo del polvo, de la tierra, del barro rojizo, dicen algunas versiones, ¿verdad? Hizo al hombre y dice, Dios mismo le insufló, Dios mismo sopló sobre él su aliento de vida, y fue el hombre donde entró el soplo de Dios en ese cuerpo de barro. Ese cuerpo de barro cobró vida y fue el hombre un alma viviente, dice la palabra. Hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús caminando, andando con sus discípulos, no había un momento de encuentro todavía especial en ellos. Habían cosas que no entendían, a ratos querían salir en carrera, había incredulidad, había un montón de cosas, pero cuando el Señor Jesús, hermanos, después de resucitar, se aparece a ellos y sopla sobre ellos, hermanos. Yo diría que ese es el momento genuino de la conversión de los apóstoles. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. En ese momento, hermanos, el Espíritu de Dios entró a la vida de los apóstoles. Hermanos, igualmente nosotros estábamos muertos, el Señor sopló en nosotros
y nos dio esa vida espiritual. Y por eso tenemos anhelos espirituales. Por eso necesitamos orar, necesitamos leer, necesitamos cantar, necesitamos alabar, necesitamos bendecir al Señor, necesitamos escuchar predicación. Toda esa necesidad espiritual nos habla que realmente recibimos la vida nueva de Dios, porque esta vida nueva demanda alimento, esta vida nueva demanda ser sustentada, esta vida nueva demanda un ambiente espiritual. Si usted nunca tiene deseos de leer la Biblia, nunca tiene deseos de orar, es un desgaste para usted escuchar una predicación, participar de un estudio bíblico, congregarse es un mal necesario, etcétera, etcétera, no tiene ninguna disposición. Hermano, tiene que examinarse si realmente tiene la vida de Dios, porque cuando tenemos la vida de Dios, esa vida tiene unas nuevas necesidades, ya no están solo las necesidades físicas, sino las necesidades espirituales que demanda esa vida nueva que nos ha dado. Esa vida espiritual es como dice el salmista, como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Había una nueva vida en el salmista que no solamente le llenaba de gozo, alegría, pero que en algunos momentos esa vida espiritual demandaba la presencia de Dios, demandaba estar cerca de Dios, demandaba el alimento espiritual, demandaba el agua de la vida, hermanos. Y por eso usted y yo tenemos necesidad de escuchar la palabra, de estudiarla, de leerla, de cantar, de adorar, de estar en la presencia de Dios, porque tenemos una nueva vida en nosotros. Y por eso es que la persona que no tiene a Cristo no tiene ninguna necesidad de estas cosas, porque no tiene esa vida que Dios nos ha dado. Están muertos en delitos y pecados. Decía que la segunda palabra que el Señor usa aquí para hablar de esa vida que hemos recibido se encuentra en el versículo 6. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. Habla de resurrección. Habla de levantar de la muerte a alguien. Hermanos, y nosotros recibimos una resurrección espiritual. Un día vamos a recibir la resurrección completa, física, de nuestros cuerpos, aun y cuando hayamos muerto, ¿verdad? Hemos muerto, vamos a ser resucitados, y estamos vivos cuando el Señor venga, vamos a ser transformados. Pero ahora, cuando uno le entrega la vida a Cristo, nos da, hermanos, una resurrección espiritual. Estábamos muertos, pero ahora tenés vida. Estabas muerto en delitos y pecados, pero ahora has resucitado por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Hemos resucitado a una vida nueva, a una vida espiritual. Entonces, esto es maravilloso, hermanos. Tenemos una resurrección espiritual. Ojalá usted pueda apreciar el valor de lo que Dios ha hecho en usted en esta mañana. Y también, hermanos, vemos que en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Él. Mira qué cosa maravillosa. Aquí nos habla, hermanos, de la obra que Dios está haciendo también en nosotros. Esa vida que Él nos da, ¿verdad? Respirada por el aliento de Dios para que tuviéramos una nueva vida espiritual siendo creyentes. Esa resurrección espiritual, porque es, hermanos, es una resucitación completa lo que Dios hace en una persona cuando le abres y le entrega su vida a Cristo. Y ahora lo describe diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta vida, hermanos, como una nueva creación, representa una transformación radical. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo sé yo que soy nueva criatura? Las cosas viejas pasan, pero las cosas nuevas están siendo hechas. Esa es la maravilla, hermanos, de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esta obra, hermanos, no es lo que el hombre logra hacer consigo mismo. No lo logra la educación, no lo logra el dominio propio, no lo logra la autodisciplina humana. Hermanos, es una hechura de Dios. Dios nos da su espíritu, nos da vida, nos resucita espiritualmente y ahora nos está rehaciendo en Cristo Jesús.
¿Y cómo nos está rehaciendo? Cada día va cambiando nuestra vida. Cada día nos va enseñando cosas que están bien y cosas que no están bien. Y va trabajando con nosotros. Y no deja de trabajar en nosotros. Y dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Si nos disponemos, hermanos, si nos disponemos, nos va cambiando, nos va transformando, va haciendo cosas preciosas en nosotros. Entonces, buenas noticias, hermanos. Usted tiene la vida de Dios, si tiene a Cristo, tiene la vida de Dios. Él ha soplado el aliento divino en usted para que usted tenga una vida espiritual. Él, hermanos, lo ha resucitado espiritualmente y lo está haciendo hechura suya en Cristo Jesús. Hechura suya. Entonces, imagínense si no son esas buenas noticias. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos, hermanos, sin entender la dimensión de esto? Y vivimos miserablemente espiritualmente porque no entendemos la dimensión de lo que Dios ha hecho en nosotros. Apropies en esta mañana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es decir, disfruta de esa vida espiritual que Dios te ha dado, porque antes no la tenías. Bendito sea el Señor. Otra cosa, hermanos, que Dios ha hecho, que el Señor ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús, se encuentra en el versículo 6. Dice, y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Imagínese usted, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, esa expresión nos hizo sentar denota posición. Denota posición. Espiritualmente, Dios nos ha dado una posición privilegiada. ¿Quién es el que está sentado con Dios? ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que ahora nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente el Padre ya nos ve sentados ahí al lado de Cristo, hermanos. En Cristo que está a la diestra del Padre estamos sentados todos nosotros, es decir, tenemos una posición espiritual, hermanos. Esos lugares celestes, hermanos, son parte de la bendición espiritual que Dios nos concede a todos los creyentes, ¿verdad? Ahora, vea qué interesante. En la Biblia, hermanos, la gente que no conoce a Dios, los impíos y la persona que no tiene a Dios, se muestran no sentados en la presencia de Dios, sino de pie para ser juzgados. Por ejemplo, Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios para ser juzgados. Pero hermanos, a los creyentes, Él nos ve sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque muchas veces el enemigo viene, hermanos, a atacarnos. El enemigo viene a hacernos sentir, hermanos, miserables. Pero usted puede decir, yo tengo una posición. Yo no soy ahora como era antes. Yo no soy cualquier persona. Soy un hijo de Dios, que Dios me ha dado su vida, me ha resucitado, me está haciendo hechura suya. Solo que tengo todavía muchos defectos porque me está rehaciendo, no ha terminado su obra en mí y yo debo colaborar más con Él. Pero tengo una posición de privilegio. Estoy sentado espiritualmente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estoy sentado con Él. Dice Pablo, mi vida está escondida con Dios en Cristo. Tengo una posición espiritual. Gloria al Señor. Eso es como el jefe que sale por todo el edificio, anda por todas las oficinas, anda por todo lugar. Pero ese jefe tiene una posición, tiene una oficina principal donde él tiene ahí un asiento y él sabe que desde allí toma las decisiones. Y aunque en ese momento no está físicamente ahí sentado, esa es la posición, nadie puede ocupar esa posición. Hermanos, nosotros, aunque estamos aquí en la tierra, tenemos una posición con Dios en Cristo, una posición espiritual. Y eso implica que usted y yo tenemos autoridad sobre el enemigo, tenemos autoridad, hermanos, sobre las huestes espirituales que nos atacan. Es importante que usted se levante en Cristo Jesús y que diga, yo tengo una posición en Cristo, bendito sea el Señor. También yo quiero que vea algo más que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Versículo 13 dice,
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Vea qué lindo, ¿qué nos está diciendo? Que Dios Padre nos acercó a Él a través de su Hijo amado Jesucristo. Eso es una de las bendiciones, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos acercó a Él, Dios nos acercó a Él. ¿Cómo? Por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, hermanos. Vea lo que dice, vamos a ver el versículo 12, el versículo anterior. Es un contraste, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted y yo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué menciona aquí Israel? Porque Israel era el único pueblo de Dios antes de Cristo. El pueblo de Dios era Israel antes de Cristo. Y lógicamente usted y yo, la gente de esa época era gentil. En la época de Cristo, muchos gentiles, mucha gente que no eran judíos. Usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Entonces nos dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podíamos tener una religión, hermanos, pero no teníamos la certeza. Hacíamos cosas, hacíamos obras, hacíamos sacrificios, hacíamos un montón de cosas para tratar de que ese Dios nos mirara, se acordara de nosotros. Pero hermanos, es diferente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dice que Él nos acercó a nosotros que vivíamos sin Dios, que no éramos parte del pueblo de Dios, que no teníamos una familia espiritual, que estábamos alejados de Dios. Nos acercó a través de Cristo Jesús, hermanos. Dice la palabra del Señor que el pecado, hermanos, en el que el ser humano vive cuando no tiene a Cristo, lo aleja de Dios. Dios nos ha acercado, pero el pecado nos aleja de Dios. Por medio del profeta Isaías, hermanos, en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Por qué Dios dice venid luego? Porque estábamos alejados de Dios. Dice, aquí habla de personas que estaban manchadas con sus pecados y Dios les dice, vengan y esas manchas yo se las limpiaré, si son rojas haré que sean blancas como la lana. Venid a mí. ¿Por qué dice venid a mí? Porque estábamos lejos, hermanos. También con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo lo tenía ahí todo y eso es una señal de que los cristianos también podemos darle en algún momento la espalda a Dios y alejarnos de Él. El hijo pródigo estaba en la casa del padre, lo tenía todo ahí, hermanos, pero un día dijo, no, quiero ir a estar un rato en las cosas del mundo y olvidarme aquí de la casa del Padre. Y dice, se fue, se apartó de la casa del Padre, se fue de la casa del Padre. Cuando volvió en sí, dice, regresó a la casa del Padre. Y hermanos, por eso el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa dar media vuelta, regresarse a Dios. ¿Por qué? Porque íbamos en dirección contraria, alejándonos de Él. Íbamos en dirección contraria, pero a través del arrepentimiento, dice la Biblia en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Oiga qué lindo. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Si alguno me está escuchando en este momento que no ha rendido su vida a Jesucristo, que se siente alejado de Dios, que no siente esa cercanía de Dios, vea lo que el Señor dice en su palabra, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. ¿Por qué? Porque Él tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Bendito sea el Señor, amplio en perdonar. Eso dice Isaías 55:7, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos alejados, pero Dios ahora, hermanos, nos acercó a Él, hermanos, y nos acercó con un precio muy alto, dice. Ahora en Cristo Jesús, verso 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue necesario, hermanos, que Cristo derramara su preciosa sangre, sufriera todo lo que sufrió y derramara su preciosa sangre
para limpiarnos de todo pecado, hermanos, y acercarnos a Dios Padre. La sangre preciosa de Cristo Jesús limpia nuestros pecados, limpia nuestras vidas. Era necesario que se derramara esa sangre preciosa, esa sangre limpia, esa sangre sin pecado por usted y por mí. Eso es lo que hizo Dios, enviar a su Hijo, a que Él derramara su sangre y pagara el precio por usted y por mí, hermanos, para que esa sangre limpiara nuestros pecados y tuviéramos acceso, cercanía a la presencia del Padre Celestial. Hermanos, es muy grande lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya llevamos 3 cosas mencionadas. Número 4, veamos ahí en el versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Es Dios su paz, hermanos. Y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, Él es nuestra paz y nos hizo unos. Antes estaba el pueblo de Israel y solo ellos, hermanos, podían acercarse a Dios por medio de sacrificios, por medio de esto, por medio del otro. Escuche bien, tal vez a algunos su doctrina y su teología les va a entrar en crisis, ¿verdad? Pero no hay 2 pueblos de Dios. No hay 2 pueblos de Dios, hay uno solo. Hay uno solo, porque dice que Dios Padre, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, hizo de los 2 un solo pueblo. No pueden haber 2 pueblos de Dios. Israel era el pueblo de Dios en el antiguo pacto, pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, de los 2 hizo un solo pueblo. ¿Cómo? Los judíos que aceptan a Jesucristo y se vuelven a Él, y los gentiles que aceptan a Jesucristo y se vuelven a Él, pasan a formar el pueblo de Dios. La iglesia es el Israel espiritual, hermanos. Está tan claro aquí, dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿verdad? Pero, hermanos, es tremendo, porque el verso 14 dice, Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación. Usted recordará que antes de Cristo nadie podía entrar que fuera gentil al templo de Dios. Los gentiles que tenían temor de Jehová y querían conocer podían estar afuera en los atrios, ¿verdad? Lo más lejos posible. Y aún los mismos israelitas, solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia pura de Dios, ¿verdad? Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No era una obra humana, porque eso era tan alto que para poder rasgar ese velo, esa cortina tan fuerte, tendría que haberse hecho desde abajo con un gran esfuerzo. Pero dice, de arriba abajo se rasgó la cortina, y el libro de Hebreos dice que se rasgó el velo para que ahora nosotros, todos los que tenemos a Cristo, tengamos entrada ante la presencia del Padre Celestial. Entonces, hermanos, 2 pueblos que eran enemigos y que siguen siendo enemigos, los judíos y los gentiles. Los judíos, siendo el pueblo de Dios, llamaban perros a los gentiles, ¿verdad? Hermanos, ahora, sea judío o sea gentil, el que acepta a Cristo pasa a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha derribado la pared de separación. Y eso es algo maravilloso. El verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se da cuenta? Por medio de Cristo, tanto los israelitas que crean y se arrepientan en Cristo como los gentiles son un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y todos aquellos, no importa la nacionalidad, no importa el lugar de donde sean, no importa el color de su piel, no importa, hermanos, su condición social, todo aquel que venga a Cristo, que entregue su vida a Cristo, no solamente recibe vida nueva, no solamente es resucitado espiritualmente y es hecho hechura de Dios, no solamente, hermanos, está en lugares celestiales y tiene acercamiento al Padre, sino que pasa a ser parte del pueblo
de Dios. ¡Qué bendición! Usted y yo somos el pueblo del Señor, hermanos, el pueblo del Señor. Vea lo que dice el verso 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, por medio de la muerte de Cristo, por medio de su muerte en esa cruz, somos reconciliados con Él, ¿verdad? Y el verso 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos ahora entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces ven, hermanos, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, dice, predicó las buenas nuevas a su propio pueblo, los judíos. La mayoría de los judíos le rechazaron, solo algunos creyeron en Él. Entonces Él se vuelve a los gentiles, ¿verdad? Y los gentiles le reciben. Y ahora, tanto los unos como los otros forman un solo pueblo. Todos los que reciben a Jesucristo y le entregan de verdad su vida a Él, hermanos, pasan a formar un solo pueblo. No hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo, hermanos. Esto es importante. Qué triste ver a cristianos, hermanos, tratando de resucitar tradiciones viejas del Antiguo Testamento, tradiciones del Sabbat y ceremonias del Antiguo Testamento, y ahí aparecen ahora los cristianos mesiánicos que se basan más en el Antiguo Testamento y que usted los oye con un lenguaje llamándole a Jesús Josué no sé cuánto, y hermanos, nosotros no tenemos que rescatar nada del Antiguo Testamento excepto ver la vida de los hombres y mujeres que caminaron con Dios para que nos sirvan de ejemplo, pero no tenemos que rescatar tradiciones, ni tenemos que envidiar en nada al pueblo judío, ni tenemos, hermanos, que poner ceremonias judías, ni tenemos que hacer nada de esto, porque ahora, hermanos, nosotros tenemos, hermanos, muchísimos privilegios, promesas nuevas. No necesitamos de todas esas cosas del Antiguo Testamento, porque ahora somos un pueblo nuevo en Cristo Jesús. Más bien todos los pueblos y naciones tienen que volver a Cristo y rendirse a Él. Y dice la Biblia que en Cristo Jesús ya no son importantes las lunas nuevas, los días de reposo, las fiestas religiosas, nada de eso tiene importancia, porque nada de eso sirve espiritualmente, solamente volvernos a Cristo Jesús y ser parte del verdadero pueblo que Dios está levantando por medio de Cristo Jesús. Es tan obvio que no sé cómo gente no puede ver estos versículos, hermanos. Y el versículo 18 nos habla algo más que Dios hace con nosotros, hermanos. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Qué bendición! Usted y yo podemos acercarnos al Padre Celestial en el momento que lo deseemos. Podemos hacerlo no porque usted sea muy bueno, no porque tengamos méritos, hermanos. Nos acercamos en cualquier momento al Padre Celestial, hermanos, por medio, dice, de lo que Cristo ha hecho, hermanos, por ese camino que Dios ha abierto a través de Cristo, por esa sangre derramada por Él. El Espíritu Santo, dice aquí el versículo, nos lleva a la presencia del Padre, y entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre y a hablar, hermanos, con el Padre Celestial. Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El autor del libro de Hebreos dice, hermanos, así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Qué hermosas palabras se encuentran en Hebreos 10, 19 al 22. Hermanos, dice, acerquémonos con corazón sincero. Ahora podemos hacerlo. El Espíritu Santo nos guía cada vez que necesitamos entrar en la presencia de Dios. Usted no necesita, hermanos, sacar cita. No es como cuando uno hace una llamada y le urge, ¿verdad? Y le dice, usted es el cliente número 35, le faltan aproximadamente 2 horas y 15 minutos, permanezca en línea.
y usted con una urgente necesidad de que lo atiendan. No es así con Dios, hermanos. Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, de su sangre preciosa, nos capacita, hermanos, para que en cualquier momento que usted y yo tenemos necesidad, nos acerquemos a Dios Padre, no por nuestros méritos, porque no tenemos méritos para acercarnos a Dios, pero nos acercamos por la sangre de su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, nos acercamos confiadamente al Padre, presentamos nuestras peticiones, presentamos nuestras necesidades, nos sentamos en su regazo, Él no nos echa de su presencia por lo que hizo su Hijo por nosotros. Bendito sea el Señor. Verso 19 nos dice algo más que el Señor ha hecho por nosotros. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos conciudadanos, usted tiene una nueva ciudad, una ciudad celestial, una patria celestial. Usted ahora es ciudadano del reino de Dios. En el momento en que a usted y a mí nos toque partir de esta tierra, nos toque morir, hermanos, tenemos nuestra ciudadanía, tenemos doble ciudadanía. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Y ahí vamos a estar donde no hay muerte, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, en la presencia de Dios, en esa ciudad celestial, ¿verdad? Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, nos ha hecho cercanos a Él, ya no somos extranjeros. En el cielo no somos extranjeros, ¿verdad? Somos conciudadanos. Y algo más dice, familia de Dios. Por eso sucede algo muy lindo. En cualquier parte del mundo que usted vaya, resulta que o usted ve algo diferente en una persona, o esa persona ve algo diferente en uno, y hay como algo ahí que se siente y de un momento a otro se rompen, ¿verdad? No sé, los temores, lo que sea, y disculpe, ¿usted es cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano en otras partes del mundo. Con razón yo sentí algo especial. Sí, yo también lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque somos miembros de la familia de Dios y empezamos a hablar de Dios y dónde nos congregamos y de las cosas de Dios y hasta de nuestro testimonio y nos empezamos a gozar como si nos conociéramos toda la vida. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo lavados por la sangre de Cristo Jesús. Somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Hermanos, qué maravilla tener a Dios por Padre. Dice la palabra del Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué significa eso? Que Dios como Padre da la cara por nosotros, sale delante de nosotros. Nosotros nos escondemos detrás de la pierna de Dios, como hacen los chiquitos, ahí agarrados detrás de la pierna de Dios, ¿verdad? Y Dios sale por nosotros, ¿verdad? A defendernos. Cosas maravillosas, noticias maravillosas en esta mañana, hermanos. Y termino con el verso 22. Dice el verso 21 y 22, dice, en quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, no voy a entrar en los detalles del templo y todo esto. Dice, nada más voy a brevemente decir que Dios usa aquí una metáfora, ¿verdad? De un templo que se está construyendo. Cuando el templo esté totalmente construido, viene el Señor, ¿verdad? A llevarse ese templo, que es su propio cuerpo. Y es una metáfora. Cada persona que viene a Cristo Jesús y se convierte es un ladrillito más, una piedra viva, dice la Biblia. Una piedra viva en el templo. Se acerca otro al Señor, se convierte otra piedra más en el templo. Hermanos, yo creo con toda la convicción de mi corazón que ese templo ya está siendo terminado. Creo que en estos tiempos de pandemia no vemos, todavía no nos percatamos, pero creo honestamente que Dios está acercando muchas personas a Él, personas se están convirtiendo, nuevas piedras vivas están siendo puestas para terminar ese templo espiritual. Pero también dice ahí el versículo 22 que usted y yo somos morada de Dios.
Hermanos, qué cosas maravillosas ha hecho Dios por nosotros. Usted es morada de Dios. Dice la Biblia que usted es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en usted, que ya usted no se pertenece ni yo me pertenezco, que somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Qué bendición, a donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Entonces, todas estas son buenas noticias en esta mañana, imagínense. ¿Qué ha hecho Dios por usted? A veces le pregunta a un cristiano, ¿qué ha hecho Dios por usted? Bueno, hermano, ¿qué ha hecho Dios por usted en Cristo? Le ha dado vida. Ha soplado el aliento de vida en usted y lo ha resucitado espiritualmente cuando usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted es hechura suya, nueva criatura. Él lo está transformando cada día en la medida en que nos disponemos, ese proceso de santificación. Tenemos una posición espiritual, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estábamos lejos, pero Él nos acercó por medio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Hermanos, no éramos pueblo de Dios, solo los israelitas, pero ahora Él ha dicho, he hecho un solo pueblo, es mi pueblo, el Israel espiritual, todos aquellos que vengan a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no teníamos entrada a la presencia de Dios porque somos pecadores. ¿Quién entrará a la presencia de Dios? Pero por medio de la sangre de Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo, ahora podemos, hermanos, acercarnos a la presencia de Dios. Nosotros, ahora, hermanos, tenemos una ciudadanía nueva que Dios nos ha dado. Nuestro nombre está escrito en gloria. Nuestro nombre está escrito en el cielo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él pasará lista, ahí está nuestro nombre, y Dios va a decir, sí, es ciudadano de la Nueva Jerusalén, pase a disfrutar de la presencia de Dios. Y desde aquí, hermanos, tenemos una familia de Dios. La comunidad cristiana Pozo de Libertad es una expresión, una parte local, una expresión de esa gran familia de Dios, ¿verdad? Tenemos una familia espiritual, somos parte de esa familia, Dios es nuestro Padre y como si fuera poco, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Qué podemos nosotros decir que Dios ha hecho en nuestras vidas? Demasiado, ¿verdad? Demasiado. Si no podemos decir alguna cosa, hermanos, indiscutiblemente la culpa es nuestra, porque Él ha hecho mucho en la persona de Jesucristo para el bien de los que creen. Yo le animo en esta mañana a que usted de nuevo lea este pasaje una y otra vez, que el Señor le abra los ojos, que usted contemple en Efesios 2 todo lo que Dios ha hecho por usted y que, como Pablo le dijo a Timoteo, usted eche mano de la vida eterna y usted en medio de estas situaciones difíciles, usted diga, Dios ha hecho mucho, soy una persona enormemente bendecida en Dios. Vamos a orar, gloria a Dios. Señor, eres un Dios maravilloso. Has hecho tantas cosas y en medio de nuestras pruebas, nuestras penurias y la situación actual, Señor, se nos olvida lo que usted ha hecho por nosotros y se nos olvida quiénes somos y se nos olvida la posición que tenemos y se nos olvida que tu Espíritu Santo vive en nosotros y se nos olvida que tenemos una familia espiritual y se nos olvida que somos ciudadanos del cielo y se nos olvida que somos pueblo de Dios. Se nos olvida todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. No es poca cosa, Señor. El precio fue demasiado alto, la sangre preciosa de Cristo Jesús, la sangre de su Hijo amado, Señor. Señor, ayúdanos a apreciar esta vida, ayúdanos a valorar todo esto que usted ha hecho por nosotros, ayúdanos a sentirnos contentos, a brincar de gozo, a decir, pero qué maravilla lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, a levantar nuestra cabeza, a no sentirnos poca cosa, a sentirnos que somos verdaderamente algo especial para Dios y que si nosotros, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, nos concientizamos de esto en lo profundo de nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, lo abrazamos, lo creemos, Señor, nuestra vida va a ser enriquecida espiritualmente, Señor, y nos vamos a sentir victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Señor, que tu Espíritu Santo vivifique esta palabra en el corazón
y en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ricamente les bendiga Dios, en abundancia, más de lo que ya Él ha hecho en la palabra. Bendito sea el Señor. Por favor, lea esta semana de nuevo, lea más tarde antes de acostarse, lea de nuevo Efesios capítulo 2 para que su vida sea bendecida. La paz de Dios esté con usted, que tenga una semana de victoria. Vamos a estar encontrándonos en los devocionales en las mañanas, el jueves en la hora de poder, los hermanos que ahí estamos participando en el curso teológico, estamos avanzando y conociendo más de Dios. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, de nuevo vamos a estar aquí con esta predicación. Comparte esta predicación con todas las personas que pueda, personas que están apartadas del Señor, personas que no se están congregando, personas que no tienen alimento espiritual. Comparta esta predicación, para eso es, compártala, no solamente recíbala usted, compártala. Y hermanos amados, adelante, Dios nos va a sacar con mano poderosa. Va a llegar el momento en que nos vamos a volver a congregar. La espera a veces es difícil, se hace dura, pero estamos sostenidos por la mano de Dios. Yo creo que, hermanos, después de esta situación, vamos a salir creyentes más firmes en Cristo Jesús. Dios los bendiga.